Buenos días. El material que a continuación vamos a compartir con ustedes se sustenta en el capítulo 21 del libro El Capital, Carlos Marx. Vamos a tratar las formas de reproducción del capital, su forma simple y en su forma ampliada. Para ustedes estaremos exponiendo la compañera Lustay Franco y quien les habla, Carlos Bastidas. Muy bien, vamos a iniciar entonces revisando el proceso de acumulación original. Es importante señalar que para poder identificar las formas de reproducción del capital debemos ir al inicio, quizás buscando una manera de identificar dónde nació o cómo se dio esa primera manera o primera forma de capital. Entonces vamos a conseguir que iniciamos con un proceso histórico donde se da una disociación entre el productor o trabajador y lo que conocemos actualmente como el capitalista. En su momento, el productor o trabajador tenía a su disposición los medios de producción con los cuales entonces podía obtener el fruto de su trabajo, podía intercambiarlo. Sin embargo, cuando se da esta nueva forma de relación social, donde ya el trabajador se le quitan los medios de producción y estos pasan entonces a manos del capitalista, el trabajador o productor originario queda desprovisto, sin herramientas para el trabajo, sin herramientas para producir, y se ve obligado a acudir al mercado a ofrecer su fuerza de trabajo al capitalista, quien ahora posee los medios de producción. Entonces, bueno, esta viene siendo que se quiere el proceso de acumulación original del capital, o el primer acto de acumulación del capital, que va a dar entonces paso y va a ser como la condición original para que se empiece a desarrollar todo lo que vamos a estar exponiendo a continuación. Entonces, partiendo de esto, surge la pregunta: ¿cómo se reproduce ahora el capital? Muy bien, antes de iniciar la descripción de este proceso, vamos a recordar, por lo visto ya en clases anteriores, que el capital es una relación social. El capital no es un objeto, no es dinero, no es una maquinaria. El capital es una relación que se da entre entes sociales, que, bien es cierto, involucra todo esto que anteriormente dije: dinero, maquinarias, materias primas, pero el capital en sí es una relación. Hasta este punto, donde estamos, vamos a entender o vamos a ver que Marx viene describiendo el capital como relación social, pero desde un punto de vista individual. ¿Por qué desde un punto de vista individual? Porque cuando hacíamos la revisión en lecturas anteriores, partíamos desde el punto donde yo, capitalista, tenía una cantidad de dinero con la cual adquiría ciertas mercancías y adquiría también fuerza de trabajo. Unía esas mercancías con la fuerza de trabajo. Estas mercancías son lo que llamamos medios de producción. Venía un proceso productivo, se desprendía una mercancía final que tenía un valor agregado, y esa mercancía iba necesariamente a la comercialización o la venta, de donde entonces yo capitalista, recibía un dinero que era mayor al dinero inicial en cantidad, pero lo veía desde entonces un punto de vista único.
desde el punto de vista de un solo ente o de un solo capitalista. Sin embargo, para poder adentrarnos dentro de lo que es la reproducción del capital, bien sea en su forma simple, que lo vamos a ver más adelante, y su forma ampliada, es necesario que entendamos el entramado que dentro del sistema capitalista es necesario para que los capitales individuales se entrelacen y pasen a formar en conjunto lo que conocemos o lo que vamos a denominar, Marx denomina, el capital social. Y bueno, entendiendo esto, vamos entonces a tener presente que el capital social, el capital en general, se da como, o circula, mejor dicho, tanto en su producción, tanto en la producción y también circula en la circulación. Ya lo vamos a ir viendo, sin embargo podemos ir sintetizando que circula en la producción porque cuando el capitalista coloca los medios de producción en manos en manos de los trabajadores o de la fuerza de trabajo, ya ha hecho una relación comercial antes para poder adquirir entonces estos medios. Ya ahí hay una circulación. Y bueno, circula en la circulación, valga la redundancia, porque es la manera en la que él va a completar su ciclo para poder volver a reproducirse y seguir existiendo como una relación social. Marx dice que ninguna sociedad puede subsistir si no interactúa comercialmente. Y para que exista una interacción comercial es necesario que exista una producción constante, ¿no? La producción no se puede separar, siempre va a haber una demanda de bienes y servicios que cubrir. Entonces, eso es una condición. Para seguir entendiendo entonces cómo va a responderse la pregunta de cómo se reproduce el capital, también podemos o vamos a resaltar aquí que el producto del periodo, aquí lo colocamos, se señala anual, al cabo de un año, debe reponer los medios de producción utilizados en ese periodo y el consumo de los trabajadores y capitalistas. En este sentido, podemos entender que todo lo que se produce dentro de un periodo está hecho para ser consumido, tanto en el proceso productivo, pero también para el consumo y la subsistencia de trabajadores y también el disfrute de los capitalistas, que son los dueños de producción y los que se quedan con la plusvalía o al menos con parte de ella. Eso lo vamos a entender más adelante. Entonces de esta premisa vamos a desprender o vamos a tener que el análisis de la reproducción del capital viene referido al ciclo mercancía prima. Y debemos tener entendido que mercancía prima es igual a mercancía o la mercancía original más la mercancía final que ya trae el valor que le deriva a la mercancía original más lo que produce la fuerza de trabajo. Esto lo vamos a desprender porque en efecto, para entender cómo se reproduce el capital, el punto de estudio es la mercancía. Lo que se transa es la mercancía, lo que se vende en el mercado es la mercancía. Y se señala esto con importancia porque recordemos que en la metamorfosis del capital podemos ver el capital en su ciclo desde diferentes puntos de partida, donde esos puntos de partida vienen siendo también puntos de llegada, pero el que a efectos de entender la reproducción se ajusta mejor es este punto de la mercancía inicial a la mercancía final. Entonces, teniendo esto en consideración, vamos a tener
lo que viene siendo el objeto de estudio o la pregunta principal, que es cómo se va a reponer, o partiendo de lo que se obtiene al final del periodo, producto anual, cómo se repone el capital que se absorbe por la producción, y esta acción cómo va a relacionarse con el consumo de la plusvalía por parte de los capitalistas y el consumo de los salarios de los trabajadores. A efecto de responder estas particularidades, vamos a iniciar entonces con la exposición de lo que viene siendo la reproducción simple. El objeto de análisis de la sección séptima del tomo 1 del Capital es la reproducción capitalista, que aparece como un medio para reproducir como capital, es decir, como valor que se valoriza el valor desembolsado. En realidad, la reproducción capitalista es un proceso muy complejo que abarca no solamente la cantidad de intervinculación de sus actos aislados, sino también el incremento de la producción y el capital, sus variaciones técnicas y estructurales y otros aspectos que reflejan el desarrollo del modo capitalista de producción. Sin embargo, para examinar la producción capitalista en su forma más simple, Marx se abstrae en este capítulo de todos esos fenómenos. Marx supone que en este transcurso de la reproducción de toda la plusvalía, y por tanto el producto en el que éste se plasma se utiliza como fondo de consumo personal del capitalista, es decir, que examina la reproducción capitalista como simple. Este enfoque está condicionado por el propio objeto de análisis, que consiste en descubrir la esencia de la reproducción capitalista. La reproducción capitalista simple supone únicamente la continuidad y el condicionamiento mutuo de diversos procesos de la producción capitalista, rasgos inherentes a cualquier forma de reproducción capitalista. Por eso, al examinar la reproducción capitalista simple, las leyes que regulan y sus rasgos esenciales, Marx examina en rigor las leyes reguladoras y los rasgos esenciales de la reproducción capitalista en general, independientemente de las formas concretas que revista esa formación. Por otra parte, la reproducción capitalista simple es parte integrante y base de punto de arranque de la reproducción ampliada, típica del capitalismo. Eso es lo que justifica que el análisis de la reproducción capitalista comience por la reproducción simple. Al destacar la significación del análisis de la reproducción capitalista simple, Marx escribe: aunque esta no es más que la simple repetición del proceso de producción en la misma escala, la mera repetición o continuidad imprime al proceso ciertas características nuevas, o mejor dicho, disuelve las características aparentes que presenta en el acto aislado. El análisis de la producción capitalista que aparece en las sesiones anteriores de El Capital nos reveló la naturaleza de la explotación capitalista, mostrándonos que la producción capitalista tiene como objetivo la obtención de la plusvalía. Pero como esa producción se examinaba como un acto aislado, el análisis no podía revelar la naturaleza de las relaciones entre los capitalistas y obreros como relaciones de la clase, y tampoco todo el sistema de las relaciones de clase. Este capítulo está consagrado precisamente para explicar esos rasgos nuevos de la reproducción capitalista, que develan como es la esencia de la reproducción. Marx divide la producción social en dos partes: medios de producción y medios de consumo. Existen 11 supuestos sobre la reproducción simple capitalista. El número 1, solo relaciones capitalistas. Número 2, solo dos clases sociales. Número 3, la economía es cerrada. Número 4, no existe Estado. Número 5, los precios son constantes. Número 6, la productividad social es constante. Número 7, la tasa de plusvalía es constante. Número 8, la rotación del capital es equivalente a un año. Número 9, los capitalistas solo intervienen en su propia sección. Número 10, no existe crédito. Número 11, no toma en cuenta la tasa de ganancia de crecimiento. El esquema de reproducción simple está compuesto por los medios de producción y los medios de consumo. Los medios de producción están compuestos por
o mejor dicho, de la misma forma que el valor. Recordemos que el valor está compuesto por el capital constante, más el capital variable, más la plusvalía. Esa es la fórmula general del valor. Entonces, si sumamos el valor de los medios de producción más el valor de los medios de consumo, obtenemos lo que se conoce como la producción social, que es la última de la tercera fila y se identifica con la letra Q. Entonces vendría siendo Q1 el total de los medios de producción, Q2 el total de los medios de consumo y Q sola la sumatoria de ambas. Esa es la primera lectura del esquema. Si partimos del hecho de la totalidad de los medios de consumo se deben gastar, es decir, Q2 va a ser igual a 0 porque se va a igualar, tenemos que también tener presente entonces que el total de B, que son las variables, y la plusvalía total también deben consumirse. Entonces podemos hacer esa igualdad, que los medios del consumo son igual a los variables más el total de las plusvalías. Si eso es así, entonces tendríamos que el capital variable 1 más el capital variable 2 más la plusvalía 1, que viene siendo la plusvalía de los medios de producción, más la plusvalía 2, que viene siendo la plusvalía de los medios de consumo, va a ser igual a la suma del capital constante de los medios de consumo más el capital variable de los medios de consumo más la plusvalía de los medios de consumo. Y de ahí se va a desprender la condición de equilibrio que establece la reproducción simple, que establece que el capital constante de los medios de consumo va a ser igual al capital variable de los medios de producción más la plusvalía de los medios de producción. Una vez visto la forma de la reproducción simple, vamos entonces a continuar con la forma de la reproducción ampliada. La forma de la reproducción ampliada no es más que una variación de la reproducción simple. Incluye algunas diferencias sencillas en cuanto a su estructura. Sin embargo, es aquí donde realmente yace la esencia de la actividad capitalista. Es aquí donde el capital, como una relación social, pasa a cumplir un ciclo que no se queda del mismo tamaño, sino que va creciendo constantemente. Es algo así como una bola de nieve que se va incrementando y que en su incremento entonces va dando forma y va cumpliendo el papel fundamental o el objeto fundamental del capitalismo, que es el crecimiento del capital y la acumulación del mismo. Entonces, bueno, la reproducción empleada del capital se caracteriza por la incorporación al capital de una parte de la plusvalía. En relación a la forma simple, veíamos que en la forma simple la plusvalía no se incorporaba al capital, simplemente era consumida o utilizada por el capitalista, más no era incluida una parte de ella en el proceso productivo, no era reinsertada una parte de ella al proceso productivo del capital, del capitalista. Entonces, a efectos de ver cómo se desarrolla esta nueva forma, esta nueva forma no, esta modalidad de reproducción empleada, vamos a tener en consideración lo siguiente: la plusvalía que ya hemos venido obteniendo aquí en esta forma se va a descomponer ahora en tres partes. La primera es el incremento del capital constante. Esto va a suceder tanto en el renglón de los medios de producción como en los medios de consumo. Vamos a tener también PB, que viene siendo el incremento del capital variable, también para los medios de producción como para los medios de consumo.
y vamos a tener PG, que viene siendo la parte que consumen los capitalistas. ¿Sí? Entrando bien al esquema, observamos pues que dentro de la fórmula que ya hemos venido observando, donde se crea el capital, o cómo se crea y cómo se desarrolla el capital, ahora nos aparecen estas tres formas, o estos tres segmentos dentro del rango de la plusvalía. En la forma simple, la plusvalía la consumía únicamente el capitalista, pero ahora vemos que el capitalista va a destinar entonces una parte de la plusvalía a lo que es el incremento del capital constante, es decir, a la renovación de lo que son equipos, materias primas, todo esto que son lo que son los medios de producción. También está el incremento del capital variable, donde entonces incluimos nuevas fuerzas de trabajo anterior o adicional a las que anteriormente ya tenía el capitalista comprada para el proceso productivo previo, y va a quedar entonces una tercera parte que es única del consumo del capitalista. En este renglón resulta interesante o toma mayor importancia la segmentación que habíamos hecho, o que Marx decía al principio del capítulo, donde el capital los dividía en dos partes, medios de producción y medios de consumo. ¿Por qué? Porque, bueno, para poder comprender entonces la manera en la que funciona o se da la reproducción ampliada, tenemos que tener claro estas dos distinciones, que aquí vamos a entender o a desprender que las condiciones de equilibrio en esta forma ampliada se derivan de la igualdad de la oferta de los medios de consumo, equivalente dentro de este esquema a Q2, o igualando Q2 a lo que viene siendo el capital variable de los medios de producción, más la variación de los medios de producción, del capital variable en los medios de producción, más la plusvalía generada en los medios de producción en ese renglón. Esa es una de las maneras de equilibrio. O la otra condición de equilibrio, que viene siendo exactamente igual, es sumar el capital constante de los medios de consumo más la variación del capital constante de los medios de consumo, y esto debe ser igual entonces al capital variable de los medios de producción más la plusvalía generada en los medios de producción más el consumo del capitalista en los medios de producción. De esta manera entonces se observa que, a pesar de que se deriva o se hace distinción de medios de consumo y medios de producción, al momento de conseguir un punto de equilibrio, quien determina estos puntos de equilibrio es la oferta y la demanda entre consumo y producción. Esto lo que quiere decir es que simplemente en el esquema capitalista, dentro de las formas capitalistas de mercado, la producción juega un papel fundamental, y es por ello que entonces se evidencia que los medios de producción crecen de forma más rápida que los medios de consumo. Al capitalista le
conviene, necesita para mantener su condición que esto se cumpla. De alguna manera el mismo capital va a buscar las condiciones o va a obligar a que las condiciones para que el ciclo se mantenga activo. ¿De qué forma? Bueno, en la colocación, en la venta, estas son formas que no son, digamos, productivas, pero que son necesarias para que se cumpla el primer punto, que es la venta de las mercancías, la venta de los productos. El capitalista ha de invertir dinero en estos esquemas, en estas formas, de manera de entonces acelerar el retorno de la plusvalía y volverla a introducir o introducir una parte de ella dentro del proceso productivo, y así entonces garantizar lo que viene siendo y lo que Marx viene llamando la acumulación del capital. Esta es la forma en la que Marx concibe la acumulación del capital. La acumulación del capital no es únicamente la tenencia de los medios de producción o la tenencia de una X cantidad de dinero, es la constante productividad y la constante puesta en funcionamiento de los medios de producción, de la plusvalía, o convirtiendo la plusvalía en nuevos medios de producción, en más fuerza de trabajo, y de esta forma ir acrecentando o haciendo crecer el capital. De aquí entonces vamos a llegar a las siguientes conclusiones ya para finalizar nuestro punto. La primera, bueno, la fuente de acumulación del capital es la plusvalía, como lo dijimos hace unos instantes. La segunda, la acumulación de capital se da en forma de la reproducción ampliada. Es aquí donde se cumple esto. La otra conclusión es que en la reproducción ampliada, la parte del trabajo social destinada a los medios de producción crece más rápido que la destinada a los artículos de uso y de consumo. Y la última es que el objetivo de la producción capitalista se alcanza cuando se amplía la producción acumulando el capital. Pero todo esto a costa de la desmejora de los niveles de vida de los trabajadores. Muchísimas gracias.